Avanzaremos directamente entonces. Vamos al tema de implantes en forma bien resumida y rápida les daré. Y para que todos ustedes ya puedan tener siquiera idea, nociones, como les voy a indicar acá en el... Nociones técnicas básicas. Es el tema que nos corresponde actualmente, son los procedimientos para la colocación de implantes dentales. Ese es el tema en sí. Entonces, primero la definición. ¿Qué se denomina a los implantes dentales? Son los elementos aloplásticos biocompatibles, o sea, aquellas sustancias inertes, como es el titanio en este caso, y que son extrañas al organismo y se alojan en pleno tejido óseo. Estamos hablando de implantes dentales o por debajo del periósteo. ¿Cuál es el objetivo? Sustituir raíces perdidas y proteger a dientes remanentes mediante la osteointegración. Esto ya saben ustedes que es la osteointegración, simplemente es una conexión directa, estructural y funcional con el hueso vivo. Estamos hablando siempre del hueso vivo. O sea, cuando en un hueso muerto poner un implante no existe la osteointegración. A eso se refiere esta palabra del hueso vivo, ordenado y superficie del implante sometido a una carga funcional. Esta osteointegración lo tenemos desde los estudios de este profesor Branemark desde el 1952. Imagínense, jovencito, desde sus principios de la profesión, él empezó a trabajar con esto, después de las décadas del 60, 70, 70, 80 incluso, todo su estudio lo llevó adelante y en base a todo lo que él ha hecho están todos los implantes actuales. Podemos ver unas indicaciones, así a la rápida. Las indicaciones del paciente son en pacientes desdentados parciales. ¿Para qué en estos? Las prótesis fijas, las unitarias y las plurales, ¿no? Los pacientes desdentados totales, lógicamente, puede ser con prótesis implantos soportadas. Pueden ser fijas o removibles también en desdentados totales. Y luego el anclaje ortodóntico también se usa para anclaje ortodóntico porque los implantes, como no se mueven, el ortodoncista puede utilizarlos para sus respectivas actividades. Y aquí hay una situación de aplicación de los implantes extraorales. Les puse este ejemplo, pueden ver ustedes. Un conducto auditivo externo de un paciente que perdió la oreja por X o Z motivo. Han visto, se colocaron 3 implantes externos en torno al orificio auditivo, la fabricación previa de una oreja en silicona seguramente, y como ven ustedes acá las barritas que son utilizadas simplemente para abrochar al implante ahí. Incluso hasta esos extremos se está utilizando ya estos implantes que son ya en origen extraoral. Las contraindicaciones serían el crecimiento craneano y erupción dentaria incompleta. Pacientes psiquiátricos, pacientes con abuso de drogas, alcohol y por supuesto que la mala higiene. Siempre hay que motivar al paciente en ese sentido. Contraindicaciones relativas, tendríamos osteoporosis en la región del maxilar mandibular. Es relativa esta contraindicación, igualmente problemas de cicatrización en función de condiciones hematológicas e inmunológicas. Los pacientes fumadores, ustedes saben siempre que estos pacientes complican cualquier tratamiento, incluso periodontal. Peor con implantes, se recomienda dejar de fumar. Los hábitos parafuncionales. Las contraindicaciones locales tendríamos un incorrecto control de la biopelícula, fumadores consuetudinarios, macroglosia, una contraindicación relativa. Luego la cialorrea igual, también otra indicación relativa, ustedes saben, la sequedad de la boca. El bruxismo, bruxomanía igualmente son contraindicaciones locales relativas. Patología de la mucosa oral, patología de maxilares, relación anatómica anormal entre maxilares y radioterapia de maxilares. En esos casos no se puede utilizar la implantología. Las contraindicaciones sistémicas están viendo ustedes, la osteoporosis grave, trastornos mentales severos, la desnutrición severa, fumadores y alcohólicos, drogadicción, etcétera. También, como hemos indicado el caso anterior, también lo tendríamos como sistémicas. Luego el tratamiento de radioterapia. En esos pacientes tampoco se puede realizar la implantología. Y algunas enfermedades endocrinas, como el caso de, relativas también son en estas endocrinas, igualmente discrasias sanguíneas, igualmente relativas, y la inmunodeficiencia.
El embarazo, son limitaciones y a esto el embarazo hay que tener en cuenta la vibración de los instrumentos y otras cosas que nos van a hacer de que no haya una indicación precisa. Siempre son limitaciones. Luego procesos inflamatorios e infecciosos, los cuales hay que controlarlos previamente. Luego uso de ciertos fármacos. Ustedes saben, por ejemplo, los anticonvulsivantes provocan el agrandamiento, igual es una limitación que también nos tiene que llevar a atender primero esas cosas. El estrés físico, psicológico igualmente. Esto tiene que ser atendido por los especialistas respectivos para su tratamiento también respectivo. Pacientes complicados a los cuales hay que motivarlos para poder tener acepción en ellos. El agrandamiento por medicamentos, lo que les decía de los anticonvulsivantes y algunos otros. Y finalmente, cuando el paciente está también en pleno tratamiento ortodóntico. Limitaciones anatómicas. En este caso ya procesos de rebordes óseos severos. Cuando hay resorción muy severa, también es una limitación. Hay que pensar tal vez en un injerto óseo en bloque, etcétera, cosas que recién nos van a permitir. Por eso son limitaciones. Igual, reducción de la encía queratinizada. Sabemos cuando la encía no es queratinizada, es muy fácil presa de las mucositis. Luego, la disponibilidad ósea, tanto en ancho y alto del reborde alveolar. Eso se refiere a la pérdida ósea, tanto vertical como horizontal. Relaciones vecinas con reparos anatómicos importantes. En este caso también hay que tomar muy en cuenta si hay mucha proximidad con la tuberosidad del maxilar, el conducto dentario inferior, el conducto nasopalatino, senos maxilares, etcétera, piso de las fosas nasales. Tener en cuenta todos esos detalles para planificar. Son limitaciones anatómicas. Espacios edéntulos reducidos, igual, cuando hay una exodoncia de mucho tiempo, el espacio se cerró, hay que pensar previamente un tratamiento ortodóntico y recién podemos tratar. Por eso son limitaciones anatómicas. Final, la apertura bucal reducida. Aquí ya tenemos el protocolo quirúrgico, que en este caso, que hacemos la selección del caso, tenemos que tomar al paciente en cuenta todo, en la historia clínica, etcétera. Como siempre les recomiendo, tratar de entablar la amistad con el paciente, etcétera, y ahí tenemos la selección del caso. Sabemos ahí qué vamos a hacer, si una fija, una removible, piezas o única pieza, etcétera, ¿no? Luego el equipamiento específico, tenemos que tener, por supuesto, el equipo respectivo, el mínimo traumatismo óseo, tratar de pensar en la planificación, respetar el tejido óseo íntegramente y, por supuesto, que el tejido blando también, ¿no? Y finalmente la asepsia absoluta como para toda cirugía. Aspectos anatómicos, esto ya lo saben ustedes, estamos viendo acá, tener conocimiento tanto del maxilar superior, esto lo conocemos desde cuando llegamos a la anatomía. Todos estos reparos anatómicos que hay que tomarlos en cuenta para nuestra planificación. Igualmente en la mandíbula están viendo, bueno, el paquete vasculonervioso, por dónde entra, por dónde sale, toda la inervación, todos esos detalles tomar en cuenta. A veces la resorción hace que estén muy próximos y esas referencias anatómicas que ya las conocemos debemos tomarlas en cuenta para la planificación del tratamiento. La evaluación general, en el examen clínico ya se hace esto. ¿Qué medicamentos está usando el paciente? Disturbios metabólicos si presenta, disturbios hematológicos, si hay enfermedades cardíacas o circulatorias, disturbios metabólicos óseos, la edad también del paciente y la psicología y motivación. La motivación es muy importante, no solo en la implantología, sino en todo tratamiento odontológico. Hablamos del examen intraoral. Ahí vemos primero la apertura bucal. Si el paciente tiene una normal o aumentada o disminuida, tenemos que tomar todos esos detalles para prever antes de nuestro plan de tratamiento. Luego, la evaluación de la higiene oral. Lógico, siempre tenemos que tomar en cuenta para todo tratamiento odontológico. Presencia de lesiones, si hay abscesos, algunos problemas que puedan haber intraorales, también debemos previamente planificar su tratamiento. La relación entre arcadas. Tenemos que tomar en cuenta la arcada superior con la inferior, qué relación tienen, qué interrelación, tanto en reposo como en oclusión o como en funcionamiento. Y finalmente siempre se debe hacer una palpación intraoral.
Al examen clínico y el examen intraoral se tiene que ver la reabsorción ósea vertical. Eso ya vamos con ayuda del examen con la sonda periodontal, el examen clínico y también con los imagenológicos. La altura entre la cresta ósea y los dientes opuestos. Tenemos que tomar en cuenta qué altura disponemos para planificar nuestro plan de tratamiento, si vamos a hacer los implantes, qué tipo de prótesis vamos a poder disponer de acuerdo a la disponibilidad también del espacio que se tiene en estos casos. Luego la distancia mesiodistal, igual, para colocar las piezas tenemos que tomar en cuenta la distancia mesiodistal. Por ejemplo, no podemos colocar un molar en una pieza que solo hay un espacio para un premolar, entonces tal vez se planifica una ortodoncia previa o simplemente colocar un diente más pequeño y tener en cuenta todos esos detalles y luego el examen radiológico. Previo siempre a la cirugía, el examen de laboratorio completo. ¿En qué consiste? Esto ya lo realizamos para toda cirugía, inclusive el hemograma, el tiempo de coagulación, sangría, trombina, protrombina, la glicemia, función hepática, función renal y examen de orina también si es necesario. La evaluación clínica del paciente. Ahí que vemos las condiciones anatómicas del maxilar superior e inferior, la proximidad con el seno maxilar, proximidad con el nervio dentario inferior. Estamos reiterando esto, colapso de tablas remanentes óseos. Estamos hablando también de la resorción respectiva que les he indicado ya, la anchura y altura del reborde alveolar. Todos esos detalles tenemos que tomar en cuenta para nuestra planificación. El acceso al campo operatorio es otra cosa que debemos tomar. Por decir, en una zona muy posterior, superior, digamos, tenemos que tomar en cuenta, ver, relacionarla con la apertura bucal, el acceso, etcétera, todo para planificar nuestro tratamiento. Luego, la disposición de piezas dentarias presentes. Tenemos que ver qué piezas el paciente tiene para planificar qué tipo de tratamiento, qué tipo de implantes vamos a realizar. Luego, la relación de la endodoncia, la ortodoncia y la rehabilitación. El planeamiento quirúrgico. Y ahí se hacen los modelos. Los modelos hemos tomado las impresiones antes, obtenemos los modelos. En base a estos modelos, ya nosotros hacemos nuestro plan de tratamiento quirúrgico. En esto se hace el análisis radiográfico para el planeamiento quirúrgico, la determinación de los tipos de prótesis en función de las condiciones óseas y la confección de la guía quirúrgica. Esta guía quirúrgica, que es importante, lo vamos a ver más adelante. El análisis radiográfico, ustedes saben, siempre la radiografía panorámica nos va a dar referencia. Por ejemplo, en este caso, las relaciones anatómicas. Acá hacemos otra vez la mención de la altura ósea. Estamos viendo qué altura ósea disponemos acá, la relación con el antagonista, si hay ausencia o presencia de patologías, debemos eliminarlas previamente. Finalmente, la dirección de las raíces adyacentes. Podemos ver en este caso, por ejemplo, se toma en cuenta seguramente la dirección de estas para la colocación de este implante, tomando en cuenta también el reparo anatómico del seno maxilar. Y finalmente, estructuras anatómicas importantes. Todos esos detalles deben ser tomados en cuenta en la radiografía. Seguimos con el examen imagenológico. Siempre pedimos la periapical seriada. Ustedes saben, esas periapicales seriadas nos dan mucho más detalle que las panorámicas. Pero es también acá. La panorámica, ¿cómo es utilizada? Nosotros hacemos un trazado de todo esto, del dentario inferior, previo, en un papel cebolla, poniendo el papel, la radiografía en negatoscopio y planificar nuestros tratamientos que deben, nuestros injertes que vamos a utilizar. Están viendo acá qué espacio disponemos, la inclinación de las piezas, todas situaciones las tenemos en la panorámica. En cambio, la tomografía lineal, ustedes saben que la panorámica es bidimensional. La lineal también es bidimensional, solamente es esta forma, son cortes. Están viendo acá, todo este estudio se lo realiza con la tomografía lineal. La tomografía computarizada, la que ya tenemos ahí, ya es tridimensional. Acá podemos ver en toda su magnitud, como se está viendo esta, y igualmente en toda su magnitud los tejidos duros y blandos, inclusive para nuestro plan de tratamiento. Es un examen muy completo, un poco costoso, pero si se da el caso, si es necesario, hay que indicarlo. La tomografía de ascónico, el CONVIN, están viendo acá. Entonces, a diferencia de esta anterior,
En esta simplemente nos referimos a unos, como este caso, a un sector donde necesitamos para no estar haciendo toda la tomografía, simplemente de la zona que requerimos. Y finalmente las fotografías intraestructurales que ustedes las realizan como rutina. Estudios en modelos. Bueno, se toma la impresión. Ahí, para tomar la impresión, se debe tomar en cuenta siempre la profundidad de la superficie del vestíbulo. Tenemos que tratar de sacar en su integridad, en su magnitud, esta superficie, igual que la lingual, por supuesto. Las cubetas deben ser correctas para inserciones musculares. Cuando tomamos, ustedes ya saben, esta toma de impresiones en otras cátedras, de la misma manera, también las impresiones se las toma haciendo que se resalten las inserciones musculares. Luego el adecuado material de impresión. Por supuesto, tenemos que tener un material muy noble para las impresiones. Y finalmente la técnica tiene que ser precisa, absolutamente tener la boca en el modelo para que podamos realizar todo nuestro plan de tratamiento y enviarlo al laboratorio. La clasificación de las impresiones, las anatómicas, que son de estudio, y las funcionales, que son las de trabajo. El plan de tratamiento, la guía quirúrgica, que les hacía mención. Bueno, la colocación precisa de cualquier implante requiere el conocimiento previo de la restauración protésica deseada. ¿Qué tratamiento se le va a hacer? Entonces nosotros tenemos que tomar la impresión y se obtiene el modelo en base al encerado diagnóstico. Todo ese encerado diagnóstico lo hacemos sobre modelo y de la restauración, lo que planificamos. Entonces se prepara la guía. La guía es un aparatito especial, el cual nos sirve para empezar el tratamiento. Esa es, por nombre guía, es la que nos indica qué guía, qué sentido va a tener la colocación del implante. Con la guía nosotros ya tenemos la certeza que vamos a entrar el lugar, la dirección, el espacio, etcétera, todo en forma correcta. O sea que la guía es muy importante para esto. Vamos a ver más adelante seguramente en alguna diapositiva. Entonces, esto se fabrica sobre el modelo en acetato para comping. Es comúnmente usado para la fabricación y restauración de provisionales en consultorio. Esto nos sirve entonces para cuando tenemos que realizar el tratamiento, también realizar estas provisionales en consultorio. Se perfora un agujero en la mitad de la superficie oclusal o incisal. Estamos hablando de la guía. Entonces, en este caso, están viendo ustedes acá, por ejemplo, en oclusales, incisales, las perforaciones con la guía. Esta es la guía quirúrgica que nos va a indicar cómo debemos entrar estamos en el modelo y en el hueso. Tenemos tiempo limitado. Vuelven a entrar con el mismo enlace, por favor. Entonces, ¿qué tiene? Se obtiene como el dispositivo elaborado, la guía es elaborado sobre modelos de estudio previamente tomados y utilizados para la orientación y colocación del implante. Estamos reiterando en esta literatura todo lo que les estoy diciendo en esto. La guía es importantísima. ¿Y cuál es el objetivo de la guía? Es para colocar correctamente el implante, tanto en su dirección, en su profundidad, etcétera. Para eso es la guía y en todos los sentidos del espacio. O sea, evitar problemas, para evitarnos problemas funcionales estéticos. Por ejemplo, esta guía ya nos está haciendo qué sentido debe seguir. Sin guía podemos desviarnos, ya sea a mesial o a distal o a lingual, a palatina, en fin, para evitarnos todos esos problemas. Entonces, y además, nos ahorra tiempo. Con la guía nosotros podemos hacer de que el factor tiempo también nos reduzca. Al prequirúrgico, la medición del hueso. Las claves del éxito que están en examinar al paciente con boca cerrada. Entonces, vemos al paciente con boca cerrada y ahí estamos analizando si existe espacio suficiente interoclusal para colocar una prótesis que ya la planificaríamos en sentido de boca cerrada. Luego se aconseja también las frenectomías, frenilectomías para mejorar el ambiente alrededor de las prótesis. Siempre debemos preparar al paciente en todos estos aspectos periodontales previos para la planificación de los implantes y las prótesis. Luego la tomografía axial computarizada que hemos indicado, aunque no siempre es necesaria, puede ser muy útil para determinar una adecuada. Con esta tomografía nosotros tenemos todos los detalles.
Es un tanto costoso en la clínica, en nuestra facultad, por ejemplo, no podemos, pero esto nos ayuda muchísimo. Aunque les reitero, no es muy necesaria, pero nos ayuda de mucho, tanto para ver el tejido óseo también como el tejido blando. Bueno, tenemos que tener cuidado en estas situaciones. Por ejemplo, acá tenemos el dentario inferior en la mandíbula, tenemos que tomar en la cara lingual en cuenta esta fosa, la fosa submandibular. Sabemos que esta línea miloidea es donde se inserta el músculo miloideo, que es bastante fuerte. Es por eso que esta conformación del hueso se hace tan sólida al extremo de que lo hace que el tejido denso externo incluso sea bastante fortalecido. ¿Y qué sucede? A veces acá nosotros tenemos la mala colocación del implante. En lugar de entrar con la guía quirúrgica en este sentido, puede ser que se haya desviado y se perfore esta zona de la miloidea. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta estos detalles, estos reparos anatómicos. Entonces, ¿qué sucede? Tener cuidado para evitar penetrar en esta fosa. No tenemos que pensar jamás en esta fosa, porque ahí está la arteria sublingual. Podemos romper esa arteria y una hemorragia masiva. Difícil de controlar, es controlable, pero es un riesgo que debemos evitar. Luego, evitar penetraciones involuntarias en zonas linguales, direccionando la fresa pilota en las fresas excavadoras hacia la zona bucal. Quiere decir que no empujemos acá, sino hacia la zona bucal, como lo estaríamos planificando con la guía quirúrgica. Entonces acá podemos provocar perforaciones inmotivadas y accidentes realmente por falta de práctica o de recaudos de prevención. En el maxilar superior se indica la localización de los senos maxilares. Tenemos que tomar en cuenta qué distancia hay entre el reborde y el seno. Después, en el maxilar inferior, igual del dentario inferior, aquí está indicando como mínimamente conservar un espacio de 2 milímetros de tejido óseo. El implante puede entrar hasta 2 milímetros antes de llegar al tejido. Si vamos a 1 milímetro ya puede tener cierta compresión en el paquete vasculonervioso y tal vez incluso sensaciones térmicas que vayan directamente a este reparo anatómico. Luego vemos la calidad ósea. Ustedes están viendo acá, están viendo la calidad 1, el tejido externo. Muy compacto y bastante grueso. En la calidad 2, este compacto ya se reduce, el esponjoso interno aumenta. En la calidad 3, el externo, ya la lámina externa ya es mucho más delgada y el compacto interno esponjoso es más amplio. Y el cuarto es también, las trabéculas son muy grandes. Eso es lo que se le indica en la calidad ósea. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Aquí vemos las reabsorciones, cortes sagitales. El reborde alveolar superior más disminuido, y llega al extremo donde ya no hay reborde, que tiene que tomarse en cuenta ya para la planificación del tratamiento. Lo mismo en el inferior, en la mandíbula tenemos este reborde alto que va disminuyendo gradualmente y el momento en que ya hay el piso de la boca ya incluso suele estar encima de este reborde marginal. Aquí estamos viendo en el maxilar superior, lo que les decía, el reborde, bueno, un buen reborde, un poco más delgado, etcétera. Un reborde ya que ha tenido resorción tanto en anchura como en altura, y acá tenemos pérdida prácticamente del reborde. En la mandíbula lo mismo, el reborde, aquí tenemos irregularidades en este reborde que deben ser corregidas previa a la colocación de implantes. Acá tenemos disminuir gradualmente. O sea que lo que les indicaba en la anterior diapositiva, estamos reiterando en esta. Acá también lo que les decía, acá tenemos la calidad ósea, el tipo. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Esos son los 4 tipos de la calidad ósea. La técnica quirúrgica preoperatoria debemos tomar en cuenta siempre si es necesario una antibiótico terapia y la clorexidina, ese medicamento que debemos utilizarlo tanto como utilizamos en la clínica para periodoncia, para implantes lo mismo. En la técnica del instrumental, el material, debemos tener el material quirúrgico convencional, el motor de implantes, el kit de implantes, disponer de todos eso. Aquí tenemos un ejemplo de un equipo de implantes que debe tener, que siempre controlan la rotación y el torque.
o sea, no tienen velocidad. Aquí tenemos cómo regular la velocidad del aparato. El kit quirúrgico. Estamos acá, todo el instrumental que debemos tener en clínica para disponer de esta en su momento dado. Todo este instrumental debe estar organizado, acomodado adecuadamente, de tal manera que el instrumentista, en cuanto se lo pida, nos pasará todo a lo que requerimos. Aquí tenemos en un prequirúrgico, hemos dedicado la clasificación del hueso del 1 al 2. ¿Qué sucede? En el tipo 1, hemos dicho, es el tejido denso externo, la lámina externa es durísima. Entonces, con una fresa de 3-5 milímetros de diámetro, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Sacamos la fresa y fíjense ustedes, acá se saca hueso, pero muy poca sangre. Este hueso es sumamente duro y la aproximación de la cicatrización es, como está indicando acá, de 16 semanas. En el tipo 2 de hueso, fíjense ustedes acá, se logra con la misma fresa excavadora, se rellena de hueso humedecido en sangre. No, acá había hueso, pero casi nada de sangre. En esto ya tenemos hueso humedecido. Esta sangre es muy importante nosotros recolectarla para utilizarla, es como injerto autógeno. Estas las semanas, también ustedes, la aproximada de 10 a 12 semanas de cicatrización. El tipo 3, estamos viendo ya el tipo 3 de hueso, que ya les he indicado. Acá introducimos la misma fresa y ¿qué sacamos? Rellena parcialmente con hueso humedecido en sangre. Menos hueso y sangre, porque es un hueso más esponjoso. Y la aproximación de la cicatrización de 12 semanas. Finalmente, el hueso de más baja calidad, el de tipo 4, estamos viendo ya acá ya no sale hueso. Simplemente está desprovista de hueso, ya no hay hueso porque es muy porosa, muy esponjosa. Entonces, y la cicatrización, esta es mucho mayor tiempo, 16 a 20 semanas. La selección de la medida del implante. En este caso, nosotros tenemos que tomar el ancho y longitud del implante dependiendo de la disponibilidad del hueso que tengamos, tomando en cuenta también la carga oclusal. Tenemos 1 minuto, por favor. En cuanto acabe el tiempo, volvemos a entrar con el mismo enlace. Luego, en general, el implante más ancho, pero no necesario el más largo posible. Tenemos que tratar de que los implantes delgados se pueden fracturar. Esa es la razón que indica el más ancho posible. No utilizar como medida simplemente el más ancho, pero disponibilidad del hueso es lo que nos va a indicar el implante adecuado. La radiografía panorámica y periopicales, así como modelos de diagnóstico y examen clínico, determinan si existe suficiente espacio mesiodistal y altura ósea vertical para el implante. Por eso los estudios radiográficos previos son muy importantes para tomar en cuenta este acápite. Luego, una reglita transparente